Electoral, les damos la más cordial bienvenida a este curso denominado Detección y Prevención de Delitos Electorales, Mecanismos de Denuncia. Este evento se transmite completamente en vivo desde las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila. Agradecemos a las personas que se encuentran directamente en la plataforma de Webex y nos siguen en esta transmisión. Les informamos que para establecer comunicación en este evento pueden utilizar el chat de la sala Webex para que nos hagan llegar sus preguntas o bien sus participaciones. Queremos comentar para quienes se encuentran en esta sala que se habilitará en el mismo una encuesta que les invitamos a contestar con la finalidad de retroalimentar la producción de nuestros eventos y mejorar la calidad en atención a sus comentarios. Para dar inicio, le damos la más cordial bienvenida a nuestra panelista del día de hoy, la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en sociedad civil organizada por 14 años, especializándose en observación y blindaje electoral, asesorando a agrupaciones de observadores electorales. Durante su trayectoria laboral de 20 años en materia electoral, ocupó puestos de capacitadora, asistente electoral, supervisora electoral, coordinadora de logística, auxiliar de Junta Distrital y consejera distrital federal. Cuenta con 30 misiones de observación electoral a nivel local, federal e internacional. Actualmente es subdirectora de área adscrita a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encargada de impartir capacitación para prevenir la violencia política en razón de género, así como la comisión de delitos electorales a diversas instituciones, dependencias, organizaciones políticas y agrupaciones de observación electoral. Bienvenida, licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia. Cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, licenciada Aguilar. Es un honor estar con ustedes. Les agradezco que en estos tiempos tan ocupados, obviamente dentro del marco del proceso electoral 2020-2021, se den un tiempo, un par de horas para platicar con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. A nombre de mi titular, del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, además de agradecerles, les damos la bienvenida y ponemos a su disposición la Fiscalía, que está trabajando de puertas abiertas para llegar a buen puerto en este importantísimo proceso electoral. Si me lo permiten, vamos a tener más que una capacitación, vamos a tener una plática. Vamos a ver el día de hoy qué es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, qué son los delitos electorales. Hablaremos brevemente de violencia política contra las mujeres en razón de género y pondremos a su disposición medios de contacto para que si hay alguna denuncia, alguna pregunta sobre la Fiscalía sobre delitos electorales del orden federal, nos puedan contactar. Si me lo permiten, comenzamos. Al final de la presentación tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Me adelanto, si no tuviese la información completa a alguna de estas preguntas o dudas, en medida de lo posible, en tiempo corto, 2, exageradamente 3 días, a través de nuestro enlace estatal, les haremos llegar la información que haga falta el día de hoy. Bien, con permiso, licenciada, vamos a comenzar, por favor. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales está adscrita a la Fiscalía General de la República, a la FGR. Gozamos de autonomía tanto técnica como de gestión. A diferencia de otros procesos electorales donde muy probablemente ustedes hayan participado, encontramos ya un par de diferencias aquí. ¿A qué me refiero? Antes, ustedes nos conocían como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. De ahí nuestro acrónimo, FEPADE. Nuestro nombre cambió, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y de ahí viene ya nuestro nuevo acrónimo, FEDE. Antes estábamos adscritos, obviamente, a la Procuraduría General de la República, la PGR, la cual cambió a Fiscalía General. Lo que no ha cambiado es que nos encargamos de procurar justicia en materia penal electoral al prevenir, investigar
y perseguir delitos electorales. Subrayo, delitos electorales de orden federal. En nuestro país han habido diferentes reformas político-electorales a lo largo de nuestra historia. Tenemos que detenernos en la más reciente, en la de 2014, porque obviamente bajo las leyes que se expidieron en esta reforma es bajo las cuales se está llevando el actual proceso electoral 2020-2021. En esta reforma político-electoral de 2014 se mandató la expedición de leyes generales. Para efectos de la plática que estamos sosteniendo, solamente nos detendremos a ver la Ley General en materia de delitos electorales. Esta ley general incluye los tipos penales, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Esta misma reforma político-electoral trajo muchos otros cambios y ajustes. Algunos de los más significativos son que, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral, en el INE. Se creó la Fiscalía General de la República, que antes se conocía como Procuraduría General. Se adelantó del 1 de diciembre al 1 de octubre la toma de protesta de la Presidencia de la República. Hay una inclusión de figura de consulta popular, así como también la inclusión de candidaturas independientes. Hay reelección de senadurías y diputaciones por 2 y 4 periodos, dependiendo obviamente del cargo. ¿Y qué otro les puedo mencionar? Paridad de género en candidatos a legislaturas, tanto federales como locales. Estos son solo algunos de los cambios más significativos en esta reforma político-electoral. Para poder llevar a cabo procesos electorales exitosos, debemos contar con autoridades electorales que se dediquen cada uno bajo su competencia a realizar acciones y actividades, lo que encaminen a que se pueda organizar de manera correcta, completa y legal las elecciones en nuestro país. A nivel federal, ¿quién organiza? Obviamente el Instituto Nacional Electoral. En la Procuración de Justicia se cuenta con la Fiscalía especializada en delitos electorales y en la impartición de justicia tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nivel local, para elecciones locales, debemos de tener otra triada de autoridades. En la organización será el OPLE o, en el caso del día de hoy, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila. En la Procuración de Justicia hay una fiscalía especializada en este tipo de delitos del orden local, o si no hay fiscalía especializada, en el caso de Coahuila sí existe, en otras entidades donde no existe esta figura, hay una oficina especializada en la atención de delitos electorales. Y en la impartición de justicia se cuenta en cada uno de los estados de la República con un tribunal electoral. Estas autoridades, tanto locales como federales, tienen competencias, tienen trabajos, tienen actividades diferentes. Sin embargo, las 6 tienen que colaborar de manera cercana, con una información constante y efectiva para poder llevar a buen puerto las elecciones que se realizan en nuestro país. Con mayor razón, la de este año, pues es concurrente. Delitos electorales. ¿Qué entendemos por delito electoral? Su definición es actos u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto. Se señala acciones u omisiones, lo que se hace o lo que se debería hacer pero no se hace, y esto es lo que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral. ¿Cuáles son las características del voto en México? Ustedes las conocen muy bien. Son 6. Es universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Universal pudiese entenderse a ojos no ubicados en lo electoral, a que toda la población del país puede emitir su voto. Sin embargo, no es así. Hay características de ley, hay requisitos de ley que se tienen que cumplir
para entrar en el universo de ciudadanas y ciudadanos que podemos y debemos emitir nuestro voto. ¿Cuáles son estas características? Bueno, contar con la nacionalidad mexicana, sea por naturalización, sea por nacimiento, pero ser mexicanos, mexicanas como nuestra nacionalidad. Contar con mayoría de edad, es decir, de los 18 años en adelante, un modo honesto de vivir, contar con una credencial para votar vigente y, por supuesto, estar en el listado nominal de electores. Al cumplir con esos requisitos, entramos en ese universo que podemos y debemos ejercer nuestro derecho a votar y lo hacemos de manera libre. Nadie tiene que obligarnos a votar por una candidatura en específico, nadie puede prohibirnos votar por una candidatura que nosotros queramos hacer. Nosotros, sin necesidad de justificarnos ante absolutamente nadie, podemos y debemos votar por quien nosotros queramos. Y lo hacemos de manera directa. ¿A qué me refiero? No lo hacemos de manera indirecta. No votamos primero por un partido o por una coalición que cuando obtiene la mayoría de los votos decide de quién de entre sus militantes será el designado para ocupar el cargo de elección popular vacante. No, nosotros votamos de manera directa porque votamos por personas con rostro, con nombre y con apellido que se están postulando a los cargos de elección popular que están vacantes o que quedarán vacantes que hay que renovar. En ese sentido, por supuesto que estas personas pueden pertenecer a un partido, a una coalición o presentarse a través de una candidatura independiente. Pero insisto, nosotros votamos por la persona, respaldada o no por partido o por coalición. Lo hacemos directo. Lo hacemos de manera personal. ¿A qué me refiero con esto? Físicamente, salvo excepciones de ley, por ejemplo, mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero votan enviando sus boletas a través, después de cumplir con requisitos con el INE, envían sus votos a través de correo tradicional. Nosotros no, nosotros en territorio nacional acudimos físicamente a la mesa directiva de casilla para ejercer nuestro derecho a votar. Y lo hacemos de manera secreta. Hay una mampara que nos ayuda a guardar esa secrecía. Si se violenta esa secrecía, podría incurrirse en un delito electoral. La última característica del voto en México es que es intransferible. Si su servidora por algún motivo fuerte, por ejemplo, por un motivo de trabajo, le fuera imposible acudir a votar, no podría transferir esas boletas que están destinadas para mí en mi casilla a otra persona, aun y cuando a esa persona, sea un familiar, un amigo, un compañero o compañera de trabajo, haga yo una carta con notario público diciendo que como yo no voy a poder ir a votar, esas boletas se las pueden dar a la otra persona. No. Si yo no acudo a mi casilla a emitir mi voto, en ese sentido, las boletas que estaban destinadas para mí tendrán que ser, como ustedes bien lo saben, inutilizadas con 2 rayas diagonales hechas con tinta para evitar que se pueda utilizar o mal utilizar esas boletas que yo no pude usar y que desafortunadamente no pude ejercer mi derecho a votar. ¿Cuál es la competencia de la Fiscalía Electoral? ¿Cuándo sí podemos realizar investigaciones sobre delitos electorales? Bien, cuando haya elecciones federales, es decir, renovación de presidencia de la República, renovación de diputaciones federales o de senadurías, aquellas acciones o actividades que pudieran ser constitutivas de un delito electoral serán de la competencia de la FEDE. Se podrá iniciar la investigación. ¿Tenemos competencia cuando hay elecciones locales? Sí, siempre y cuando el INE organice la elección en su totalidad. Ya tuvimos un ejemplo de esto hace un par de años en el estado de Puebla. Puebla tuvo una elección local en la cual renovó su gubernatura. Eligieron a una mujer para que fuera su gobernadora. Desafortunadamente ella, pocos días después de haber tomado protesta en el cargo, fallece en un accidente, lo que provoca que se tenga que convocar a elecciones extraordinarias, porque obviamente
había que elegir a quién iba a terminar esa administración, quién iba a ser su nuevo gobernador o gobernadora. La situación político-electoral que estaba sufriendo y social que estaba sufriendo Puebla en esos momentos, derivado de muchos problemas que se habían dado en la elección local, provocó que el INE atrajera al 100% la organización de la elección extraordinaria y en ese sentido, nosotros como FEDE sí pudimos tener competencia en las acciones, actividades consideradas como delito electoral. En ese tipo de elecciones locales, cuando el INE organiza la elección, la FEDE tiene competencia. ¿Cuándo más la tiene? Cuando hay delitos electorales cometidos en el extranjero con efectos en territorio nacional. Además, cuando hay conductas vinculadas con recoger o retener credenciales de elector. Aquí es muy importante que nos quede claro que para hacer un delito electoral competencia de la FEDE, la recolección o retención de credenciales tiene que ser de aquellos plásticos originales. No nos referimos a fotocopia de credencial, a fotos de credencial, ni siquiera a la información de la credencial. Ese tipo de recolección de datos, fotocopias o fotos pudiera ser otro delito, quizá administrativo, tendríamos que ver en qué contexto se da, y no sería considerado como delito electoral. La autoridad electoral, el INE, tendría que comenzar con la investigación sobre fotocopias, fotos o información de la credencial y en su momento daría vista, si así lo considera, a la FEDE. Sin embargo, perdón por la insistencia, para ser considerado como delito electoral, la recolección o retención de credenciales tiene que ser del documento original para ser considerado delito y obviamente competencia de la Fiscalía comenzar con la investigación. También es competencia de la Fiscalía la alteración al registro federal de electores. Esta alteración pudiera ser con fines electorales o con fines no electorales. Siempre que se altere el registro federal de electores, será un delito electoral competencia de la Fiscalía Especializada. Si yo manifiesto ante el INE, que es la autoridad encargada de emitir la credencial para votar, que vivo en el estado de Tlaxcala, cuando en realidad mi residencia está en el estado de Puebla, estoy faltando a verdad, no le estoy diciendo dónde vivo al INE, él me está emitiendo una credencial en una entidad en la cual yo no resido y en ese sentido estaría yo alterando el registro federal de electores. Quizá me conviene por cuestiones de trabajo, no tiene nada que ver con por quién votar o dejar de votar. Sin embargo, por ser un documento electoral oficial, tengo que decir la verdad al INE y no alterar mi lugar de residencia. En ese sentido, sería un delito que sería competencia de la Fiscalía Especial el investigar. Finalmente, tenemos conexidad con delitos electorales cometidos por servidoras o servidores públicos. Si, por ejemplo, su servidora acudiese por cuestión de trabajo a 5 diferentes estados de la República y retuviera credenciales de elector en cada una de estas entidades, estaría cometiendo un delito electoral, habría una conexidad de delitos electorales y sería competencia de la FEDE el hacer la investigación por ser yo una servidora público y además, en el ejemplo que les di, por haber retenido credenciales de elector originales. Ahí sí tiene competencia la Fiscalía Especializada. Cuando hay despliegues ministeriales, tenemos competencia. Los despliegues ministeriales pueden ser del orden federal, en elecciones federales, en elecciones locales y también en consultas populares. Consultas populares que estén mandatadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén apegadas a las leyes electorales vigentes en nuestro país. Cuando se dan ese tipo de actividades, realizamos despliegues ministeriales y tenemos competencia. Pero, ¿qué es un despliegue ministerial? Como ustedes bien saben, la FEDE tiene su sede, sus oficinas en la Ciudad de México.
No tenemos oficinas, no tenemos delegaciones en ninguna entidad de la República. Nuestros ministerios públicos especializados físicamente están en la Ciudad de México, con excepción de cuando se hacen los despliegues, que es cuando ellos acuden físicamente a aquellos estados de la República donde se está llevando a cabo elecciones, tanto federales como locales, o en su caso cuando se lleguen a dar consultas populares en cualquier estado de la República. Nuestros compañeros ministerios públicos ya están desplegados en los 32 estados de la República por esta elección de 2021. Tiene varios propósitos realizar estos despliegues. Solamente les señalaré dos que son, todos son importantes, pero estos son de los más importantes y principalmente de los más visibles. El primero, la figura del Ministerio Público especializado se acerca a la ciudadanía. Están en células móviles, no están físicamente en una oficina nada más atendiendo un despacho. No, físicamente se trasladan de un municipio a otro en las entidades donde les haya tocado realizar su despliegue y en ese sentido pueden estar cerca de la ciudadanía si ésta quiere realizar alguna denuncia de delitos electorales. ¿Se puede hacer con otras autoridades? Claro que sí. Sin embargo, para que conozca más de nosotros, de la FEDE y por supuesto del Ministerio Público Especializado, es que se hace este despliegue. Y el segundo propósito de los despliegues, a mencionar el día de hoy, es que tratamos de inhibir la mayor cantidad de delitos electorales posibles. Esto ayuda, sí ayuda muchísimo. Desafortunadamente no los erradica, pero bajan en gran cantidad la comisión de delitos electorales, puesto que les comentaba que mis compañeros físicamente se trasladan a diferentes puntos en los diversos municipios de los distintos estados de la República. En ese sentido, ayuda muchísimo y lo que estamos tratando es de prevenir, que es uno de los pilares de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Si bien ya vimos la definición de delitos electorales y cuando tenemos competencia en la FEDE, tenemos que hablar de las características de los delitos electorales. Son tres, son dolosos. El sujeto que lo comete tiene conocimiento de que su conducta es ilícita, que hay una consecuencia legal y aún así decide actuar. En el ejemplo que les daba, donde yo si perdiera la cabeza, la cordura, y retuviera credenciales para votar de diferentes ciudadanos, sé que para poder ellas ejercer su derecho a votar, tienen que presentar en la casilla su credencial original. Si yo no les regreso esa credencial a tiempo para que ellos puedan acudir a jornada electoral, a su casilla y votar, por supuesto que aunque yo no conozca la definición de delito electoral, no sepa que hay delitos electorales, pero sí sé que estoy haciendo algo incorrecto, puesto que yo tengo claro que se tiene que presentar en la casilla la credencial para poder sufragar. Si no estoy regresando ese documento tan importante, sé que no voy a permitir que estas personas ejerzan su derecho y obviamente estoy consciente de que estoy realizando una conducta equivocada, por ende, un delito. La segunda característica de estos delitos electorales es que son de oficio. Se persiguen de oficio. Cualquier persona que conozca de este delito puede acudir ante un agente del Ministerio Público u otra autoridad a presentar la denuncia correspondiente. No es facultad exclusiva del afectado o víctima directa el realizar. Si, por ejemplo, a mi mamá la están amenazando de retirarle su programa social si no vota por determinada candidatura, y ella teme que cumplan esa amenaza, por ende no denuncia y está ya predispuesta a votar por quien le dijeron que tenía que votar. Y yo conozco la situación, sé quién la amenazó, dónde la amenazó, cuándo la amenazó, qué fue lo que le dijo. Y conozco a la persona, o al menos conozco físicamente cómo luce esta persona, yo puedo realizar la denuncia. Si bien no soy la afectada o víctima directa de ese delito en particular, a mediano o largo plazo, toda la sociedad,
sería afectada por los delitos electorales. Tienen que seguirse todo apegado a la legalidad, todo apegado a las leyes electorales, y aquella persona que no lo haga tiene que ser denunciada, sea por la víctima directa o por aquella persona que conozca de esa conducta. La tercera y última característica de los delitos electorales es que están considerados todos ellos como no graves. ¿Qué significa esto? Que aquella persona que haya incurrido en este tipo de ilícito podrá pagar una fianza y enfrentar el proceso en libertad, esperando en su casa tranquilamente a que el juez diga si es culpable o si es inocente. Hay una excepción de ley. Hay personas que no podrán pagar fianza y que tendrán que estar en prisión preventiva oficiosa esperando la resolución del juez. Esta excepción está señalada en el artículo 19 constitucional, el cual nos dice que cuando haya uso de programas sociales con fines electorales, se ameritará la mencionada prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué se señaló esta excepción de ley? Que aunque el delito sigue siendo no grave, no se permitirá el pago de la fianza y tendrá que estar en prisión la persona que haya incurrido en este ilícito. Porque desafortunadamente los programas sociales son muy buenos para las minorías, para las personas que están inscritos en ellos, que reciben becas o algún apoyo de diferente tipo a través de ellos. Sin embargo, muchísimas personas vieron un modo de forzar a la ciudadanía a votar por un determinado color, bandera, por un grupo, por un partido, por una coalición. En este sentido, para evitar que se siga victimizando a grupos vulnerables, cualquier persona que haga un mal uso de programas sociales y le dé un fin político electoral, tendrá que estar en prisión preventiva oficiosa. Hablaremos de esta prisión preventiva oficiosa un poquito más adelante con algunos detalles extras. En la Ley General en materia de delitos electorales que habíamos mencionado, que surge a partir de la reforma político-electoral de 2014, vemos que en ella se señalan diferentes sujetos activos, 7 para ser específicos. ¿Qué es un sujeto activo? Aquella persona que está en riesgo, acorde a las acciones o actividades que realice, de cometer un delito electoral. ¿Cuáles son estos sujetos activos? Por ejemplo, fedatarios públicos. Las acciones consideradas como delito electoral cometidos por esta figura por el fedatario público y su sanción están señaladas en el artículo 17 de la Ley General en materia de delitos electorales. Los ministros de culto religioso en el artículo 16, precandidatos, candidatos ya electos en los artículos 12 y 14, servidores, servidoras públicos en los artículos 11, 11 bis, 18 y 20. Funcionarios partidistas en el artículo 9, funcionarios electorales como la gran mayoría de personas que nos hacen el favor de acompañarnos hoy en el artículo 8 y aquí sí, cualquier persona, entramos toda la ciudadanía, cualquier persona y las acciones consideradas como delito electoral cometidos por este sujeto activo están señalados en los artículos 7, 7 bis, 10, 13, 15 y 19. Más adelante hablaremos de un artículo relativamente nuevo que es el 20 bis, pero ahorita vamos a quedarnos en en estos solamente. Los delitos electorales tienen temporalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que alguna acción que haya yo cometido durante precampaña, por ejemplo, puede no ser considerada delito electoral. Sin embargo, si esa misma acción o actividad la realizo durante campañas electorales, ahí sí podría ser considerada como delito electoral. Tenemos que estar conscientes del proceso electoral. Como ustedes bien lo saben,
es el conjunto de actos previstos por la Constitución y las leyes en la materia realizados por autoridades electorales, partidos políticos y, por supuesto, la ciudadanía. Tiene por objeto hacer posible la democracia representativa como forma de gobierno, esto a través de la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto en la jurisdicción federal, como en la local. Cada 3 o cada 6 años realizamos procesos electorales para renovar a nuestras autoridades. Hay diferentes etapas dentro de este proceso electoral. Son 4. La primera, la más larga, en la cual nos encontramos actualmente, es la preparación de la elección. Desde el 7 de septiembre que se instaló el Consejo General, dio inicio al proceso electoral federal 2020-2021. Aquí hay diferentes actividades, ustedes las conocen, no es necesario señalarlas todas, y nada más hacemos hincapié en que es el más largo. Desafortunadamente, muchas veces es el menos visible para la ciudadanía y da paso a la segunda etapa, que es jornada electoral, la más corta y esta sí, la más visible para toda la ciudadanía, porque es obviamente cuando se instalan las mesas directivas de casilla, se reciben los votos. La tercera etapa del proceso electoral son resultados de la elección y la cuarta y última etapa, declaración de validez de la elección. Les mencionaba que los delitos electorales tienen temporalidad. En este sentido, si me lo permiten, vamos a ver algunos de los delitos electorales que desafortunadamente se cometen con mayor frecuencia y veremos en qué etapa del proceso electoral se presenta. Iniciaremos con el artículo 7, diferentes fracciones, 2 fracciones diferentes. Recordamos que el artículo 7 señala delitos electorales cometidos por cualquier persona. Aquí, si alguien provee bienes y servicios a las campañas electorales, ahí está la temporalidad, durante campañas electorales, sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo, está cometiendo delito electoral. Hay un padrón de proveedores autorizado por el INE. De hecho, se puede consultar en la página del instituto. Aquí, si yo tengo un negocio donde rotulo mantas, lonas, playeras, bolsas o esos distintivos que regularmente los candidatos regalan a la ciudadanía buscando el favor de su voto, dándose a conocer con ellos y sus propuestas electorales. En ese sentido, si yo no pertenezco al padrón de proveedores y sí le proveo servicios a algún partido, a alguna candidatura, estaría incurriendo en un delito electoral. No puedo proveer bienes ni servicios a menos que esté dentro de ese padrón de proveedores autorizado. Otro delito electoral, y aquí nos señala que puede darse durante 2 etapas del proceso electoral, tanto en la primera, preparación de la elección, como en la segunda, jornada electoral. Aquella persona que solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquiera otra contraprestación está incurriendo en un delito electoral. Recordamos que el voto en México es libre, nadie tiene que decirnos por quién sí, nadie debe de prohibirnos votar por alguien en específico y nadie debe de pagarnos para que votemos o dejemos de votar por una candidatura específica. Aquí pasamos al artículo 11, que se refiere a servidores, servidoras públicos. Nos dice que si esta figura coacciona o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o de campaña, ahí está la temporalidad, en precampaña o en campaña, que sería en la primera etapa de preparación de la elección, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, por supuesto estar incurriendo en delito electoral. A nosotros, servidoras, servidores públicos, nos contratan por cumplir un perfil profesional para llevar a cabo actividades en la dependencia donde estamos siendo contratados.
no nos están contratando para que hagamos actos o ayudemos, participemos en actos proselitistas, en eventos proselitistas, para que votemos o dejemos de votar por algún grupo, por algún color, por alguna bandera. Se nos contrata para realizar nuestro trabajo. Si alguna persona, ahí específicamente mi jefa, me está coaccionando o amenazando para que vote o deje de votar por una figura en específico, estaría incurriendo en un delito electoral. En la segunda etapa, en la de jornada electoral, ¿qué delitos se estarían cometiendo? Aunque antes me gustaría señalar los diferentes tiempos de la jornada. El primero, obviamente, integración e instalación de la casilla. Segundo, desarrollo de la votación. Tercero, escrutinio y cómputo. Cuarto, recepción de las hojas de incidentes y escritos de protesta. 5, fijación de los resultados de la votación en la ubicación donde hubiese estado la casilla electoral. Sexto, la clausura de la casilla y el último, el séptimo, el traslado de los paquetes al Consejo Distrital correspondiente. ¿Cuáles son los delitos electorales que desafortunadamente se cometen con mayor frecuencia en esta segunda etapa del proceso electoral? De nueva cuenta, regresamos al artículo 7 refiriéndonos a cualquier persona. Hay diferentes fracciones. Nos dice que quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstengan de emitirlos, está cometiendo delito electoral. Al igual que retener durante la jornada electoral, sin una causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Aquí podría aplicar el ejemplo que les di hace algunos momentos, nada más que sería durante jornada electoral. Ahí está la temporalidad de este delito en específico. El solicitar u ordenar evidencia del sentido de su voto o violar de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, por supuesto que es delito electoral. En la foto que tenemos en pantalla es pequeña, una disculpa, espero que se logre apreciar qué está pasando ahí. Se está tratando de violentar la secrecía. Esa mujer que está ahí cerca de la mampara está tratando de obligar a la ciudadana, a la persona que está dentro de la mampara, a que le enseñe por quién está votando. A todas luces está violentando la secrecía de la persona en la mampara y, por supuesto, cometiendo un delito electoral. Algunos otros delitos que se cometen durante esta segunda etapa, jornada, el organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido de voto, lo que podríamos conocer como acarreo. Aquí hay que diferenciar muy bien el acarreo a algún favor. ¿A qué me refiero? Si yo cuento con una camioneta, tengo espacio en ella, vivo en una comunidad que está a 2 horas de la mesa directiva de casilla donde tengo que votar, puedo invitar a mis vecinos, nos podemos organizar con ellos y ofrecerles el traslado. Los que quepan en la camioneta, a final de cuentas yo voy para allá, ellos van para allá, nos vamos juntos y los regreso juntos a nuestra comunidad. Ahí, a todas luces, no hay delito electoral. Sin embargo, habría delito cuando en el trayecto yo, en lugar de ir platicando de cualquier otra cosa que nos interese como vecinos, como comunidad, les voy diciendo cuál es la mejor opción, cuál es el mejor candidato, cuál es la candidata que va a cumplir con sus promesas y va a mejorar nuestro municipio. En ese sentido, yo estoy tratando de influirles por quién votar o incluso diciéndoles por quién no votar. Puede ser de manera sutil, puede ser de manera directa. Ahí sí habría un delito electoral, porque no estoy dejando que las demás personas, decidan en libertad a quién entregarles ese voto. Se estaría haciendo acarreo y, por supuesto, delito electoral.
El obstaculizar o interferir el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales también es constitutivo de delito electoral. Ahora, en el artículo 9, en su segunda fracción, el artículo 9 nos habla de funcionarios partidistas. Nos dice que si esta figura realiza o distribuye propaganda electoral durante la jornada electoral, está incurriendo en un ilícito, obviamente, del orden electoral. ¿Por qué? Porque los partidos, las candidaturas, las coaliciones tienen un periodo de campaña electoral a través del cual dan a conocer sus propuestas, sus plataformas, la manera en la cual intentan trabajar de llegar a ocupar el cargo de elección popular. En este sentido, las campañas a nivel federal para renovación de diputaciones federales dieron inicio el pasado 4 de abril, finalizarán el 2 de junio. A nivel local, para renovación de gubernatura, de diputaciones locales, de renovación de ayuntamientos o de otras figuras, las campañas inician en fechas diferentes, acorde a la entidad y al cargo, pero todas, federales y locales, deben de terminar el 2 de junio de 2021. ¿Por qué? Porque se hace un periodo de veda en el cual 3 días previos a la jornada y durante la jornada electoral no se debe distribuir, no se debe realizar propaganda electoral. ¿Por qué? Es un periodo de reflexión. Aquí dejamos descansar a la ciudadanía de la oferta política, de las campañas, y ya nosotros en nuestra casa vamos a decidir libremente a quién le vamos a entregar el voto. Reflexionaremos de entre la oferta política cuál es la mejor desde nuestro punto de vista y así podremos ir a nuestra casilla a votar. El hecho de que un funcionario partidista realice o distribuya propaganda electoral estaría incurriendo en un ilícito, obviamente electoral, y tendrá que ser denunciado y sancionado. Pasamos a la tercera y cuarta etapa del proceso electoral. Aquí está. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. En esta tercera y cuarta etapa del proceso electoral, ¿cuáles son aquellos delitos que podrían estarse cometiendo acorde a las acciones, actividades que se hagan? Bien, en el artículo 8, que se refiere a funcionarios electorales, nos dice que alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales constituye un delito electoral. Regresamos al artículo 9, dos de sus fracciones. Artículo 9, funcionarios partidistas. Nos dice que divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados constituye un delito electoral, al igual que impedir el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. En pantalla vemos desafortunadamente cómo están bloqueando caminos para evitar el traslado de los paquetes y la documentación electoral. Obviamente, espero que no se dé esa situación. Se sigue presentando en algunas regiones del país, va a la baja, pero desafortunadamente permanece en otros lugares. Al detectarlos, hay que realizar la denuncia correspondiente. Existen otros ilícitos electorales que pueden ser cometidos en cualquier tiempo del proceso electoral, durante primera, segunda, tercera o cuarta etapa de este. Aquí tenemos algunos ejemplos, es decir, alterar, o proporcionar información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ya les dimos un ejemplo en el sentido de que estoy viviendo en Tlaxcala, pero le manifiesto al INE vivir en Puebla. Coaccionar a otra persona para que proporcione información falsa al Registro Federal de Electores,
padrón electoral o listado de electores. Expedir ilegalmente una credencial para votar. Sabemos que solamente el INE es la institución que puede emitir estas credenciales. El expedir ilegalmente una credencial, por supuesto que es constitutivo de delito. Al igual que apoderarse de equipos e insumos para elaborar credenciales para votar y el uso ilícito de materiales electorales. Me gustaría decir que solamente son estos los delitos que pudieran cometerse durante cualquier tiempo en proceso electoral. Sin embargo, tenemos otros. Recoger injustificadamente una o más credenciales para votar, no comprobar recursos de campaña o hacerlo con facturas alteradas. Aquí nos está remitiendo, obviamente, a partidos políticos, coaliciones, candidaturas. El rendir información falsa de los recursos o bienes de un partido que perdió el registro. Los partidos políticos reciben financiamiento público y privado. Obviamente el público viene del erario, viene de nuestros impuestos, y el hecho de que, por ejemplo, pierdan el registro, también una de las situaciones que se dio en la reforma político-electoral de 2014 es que se subió el porcentaje para mantener ese registro. Antes se necesitaba el 2% de la votación total emitida para retener y seguir con el registro como partido político nacional. A partir de 2014 se sube ese porcentaje al 3% y en ese sentido aquel partido que no llegue al 3% perderá el registro y obviamente tendrá que regresar los bienes adquiridos con el financiamiento que recibieron y esto obviamente señalo y reitero que fue de nuestros impuestos, situación por la cual tiene que hacerse de una manera muy transparente, apegada totalmente a la legalidad y siguiendo una serie de normas muy específicas. Aquel partido que pierda el registro y no se apegue a la ley estará incurriendo en un delito electoral, al igual que no entregar información a la autoridad electoral cuando le sea solicitada esta. Aquí tendría que ser, por ejemplo, una autoridad electoral que por una causa justificada esté solicitando información específica. Si no se le entrega, obviamente se estaría incurriendo en delito electoral. El asumir la dirigencia partidista o un cargo de elección popular sin haber pasado 2 años después de haberse desempeñado como magistrado o consejero electoral es un delito. Si yo fui magistrada o consejera electoral y termina mi encargo, a los 2 meses asumo una dirigencia partidista o estoy buscando un cargo de elección popular, estaría incurriendo en un delito. Podría ser mal interpretado como que cuando yo fui magistrada o consejera, beneficié a ese partido donde después se me está dando una dirigencia o se me está dando un cargo de elección popular. En este sentido, para evitar malos entendidos o premiar a aquellas personas que realmente realicen estas acciones, estas actividades, tendría yo que esperar al menos 2 años. Para trabajar en otro lugar no tengo que esperar ese tiempo, por supuesto, pero para evitar incurrir en un delito electoral sí debo de esperar los 2 años en el sentido de si quiero asumir una dirigencia o un cargo de elección popular. Si bien la plática que el día de hoy nos fue solicitada para público en general, no quisimos dejar de lado señalar el artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales. Este artículo nos habla de aquellas acciones, actividades que los funcionarios electorales pudieran incurrir y obviamente cometer delito electoral. ¿Cuál es la sanción a esta figura? Nos dice que se impondrán, la Ley General en materia de delitos electorales, nos dice que se impondrán de 50 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, padrón electoral o lista nominal de electores.
si se abstiene de cumplir sin una causa justificada por la ley con las obligaciones propias de su cargo, esto en perjuicio del proceso electoral. Si obstruye el desarrollo normal de la votación sin mediar una causa justificada, obviamente es delito electoral, al igual que alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales. El no entregar o impedir la entrega oportuna de documentos o materiales electorales sin mediar una causa justificada por la ley. El inducir o ejercer presión en ejercicio de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, por una coalición o por una candidatura. El instalar, abrir o cerrar una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado o impedir su instalación. Aquí, por ejemplo, ya sabemos, todos ustedes son muy conscientes de eso, se realizan recorridos en los cuales se detectan aquellos lugares para la ubicación de mesas directivas de casilla. La Junta Distrital presenta una propuesta al Consejo Distrital, este lo aprueba o hace los señalamientos correspondientes para ajustar y encontrar aquellos lugares idóneos para la ubicación de mesas directivas de casilla. En este sentido, obviamente, la jornada electoral tenemos que llegar a ese lugar aprobado por ley para realizar la instalación correspondiente. Si, por ejemplo, 6 de junio de 2021 es temporada de lluvias en gran parte de nuestro país, llegamos a ubicar la casilla y resulta que el lugar está inundado, es imposible ubicarla ahí. ¿Qué es lo que procede? Reubicarla. Y esto tiene que hacerse acorde a la legalidad, a los lineamientos, a las disposiciones del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un lugar cercano, lo más cercano posible al señalado originalmente, dejar en donde se iba a ubicar la casilla, un cartel señalando la nueva ubicación y obviamente ya instalarla. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla deben de tener muy claro dónde inicia y dónde termina la sección electoral. Nosotros sabemos que una sección electoral en una calle puede terminar en la acera de la derecha y otra sección electoral comienza en la acera de la izquierda. Si nuestros funcionarios se vieran obligados a reubicar la mesa directiva de casilla, está inundado en el ejemplo que les daba, y en la acera de enfrente no está inundada la banqueta, ¿qué es lo que lógicamente podrían pensar estas personas? Me paso a la acera de enfrente, ubico ahí la casilla, quedo exactamente enfrente y no va a haber tanto problema para que nos encuentre la ciudadanía de esta sección electoral. Ahí, desafortunadamente, podría estarse incurriendo en un delito electoral y provocar algunos daños severos al proceso electoral. En ese sentido, es importante que conozca el funcionario de mesa directiva de casilla esta situación. Obviamente, los CAES están dándoles la información necesaria para llevar a cabo sus funciones durante jornada electoral totalmente apegadas a derecho, a legalidad. Y en este sentido, sí es importante que la geografía electoral sea conocida de manera general por nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla, para evitar que por un error humano puedan incurrir en un delito electoral. Si intencionalmente se ubica en otro lugar legalmente aprobado, en ese sentido, ya a todas luces tendría que ser un delito electoral y tendría que ser, además de las faltas que podría señalar el INE, también el delito electoral en la ley general, sancionado acorde a la ley general en materia de delitos electorales. ¿Qué nos dice la fracción número 7 del artículo 8? Que el expulsar u ordenar sin causa prevista por la ley el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o representantes de un candidato independiente o de observadores electorales que estén legalmente acreditados o impedir el ejercicio de los derechos que la ley les concede es un delito electoral. Si estas figuras
representantes de partido político, representantes de candidatura independiente u observadores electorales están faltando a la ley, sí, se les puede expulsar, se les puede pedir que salgan de la mesa directiva de casilla. Pero si estas figuras están actuando acorde a legalidad, no se les podrá expulsar, no se les podrá ordenar que abandonen la casilla, no se les podrá pedir que salgan de ella. En la fracción número 9 nos señala el artículo 8 que permitir que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales es delito electoral. Si mi hermana, yo soy presidenta de mesa directiva de casilla, llega mi hermana a las 5:50 de la tarde del domingo 6 de junio y me dice que guardó tan bien su credencial de elector que no la encuentra, que como yo soy su hermana y además presidenta de la mesa directiva de casilla, tengo bien claro que ella no había ido antes a la casilla, no había intentado votar, no había votado y que sé que no pertenece a ningún partido, que no quiere favorecer a nadie, que lo único que quiere es votar. Y por no haber encontrado la credencial se está viendo impedida. Si yo le permitiera a mi hermana que votara, no estoy dejando que mi hermana vote, estoy permitiendo que una ciudadana vote sin cumplir los requisitos de ley y en ese sentido estoy cometiendo un delito electoral. Por favor, esto puede llegar a suceder en algunas casillas, puesto que obviamente la ciudadanía que está recibiendo nuestro voto son nuestros vecinos, son nuestros amigos en muchos casos y también en muchos casos son nuestros familiares. Entonces, todos y cada uno debemos de cumplir los requisitos de ley para poder ejercer nuestro derecho al voto. Y nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla tienen que estar bien conscientes de esta situación. En la fracción 10 se señala que divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados es considerado como delito electoral, al igual que realizar funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas al funcionario electoral. En este sentido, estas son las 11 fracciones que comprenden el artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales. Solamente señalaremos algunos puntos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Este delito electoral que pudiera ser de moda, que pudiera ser reciente, sin embargo, desafortunadamente se ha venido presentando en nuestro país a lo largo de toda su historia. Hay situaciones, hay procesos electorales que son particularmente definitorios, que ejemplifican qué es lo que sucede en este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hablaremos brevemente de la elección de 2018. En esta se detectaron al menos 237 agresiones contra mujeres que bien estaban dedicadas a actividades políticas o que estaban contendiendo por un cargo de elección popular. De estas 237 agresiones se identificaron 23 asesinatos, 10 tentativas de homicidio, 12 secuestros, 7 lesiones con armas de fuego, 29 lesiones sin arma, 127 amenazas, 10 robos con o sin violencia y 19 atentados contra familiares. El informe completo, el segundo informe de violencia política contra las mujeres en México, publicado en el año 2019, está a su disposición en Internet, lo emitió la consultora Etelect. Vamos a dejar muy claro el día de hoy que se entenderá como violencia política contra las mujeres en razón de género solamente cuando se vulneren los derechos político-electorales de una mujer o de un grupo de mujeres. Esta violencia política puede ir acompañada de violencia física, como ya vimos en el informe de Telect, puede ser acompañada de violencia sexual, de violencia económica, patrimonial,
psicológica incluso. Sin embargo, si no están vulnerados los derechos político-electorales de una mujer, estamos ante un caso de violencia, sí, pero no de violencia política en razón de género. Perdón por la insistencia. Para ser considerado como violencia política contra las mujeres en razón de género, forzosamente tendrán que estar vulnerados los derechos político-electorales de una mujer. La Cámara de Diputados, el 28 de noviembre del año 2019, aprobó la violencia política en razón de género como delito electoral. Su publicación se dio en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. Para esto, el artículo que les mencionaba unas diapositivas atrás, el 20 bis, fue adicionado a la Ley General en materia de delitos electorales. Este artículo 20 bis contiene 14 fracciones cuyas conductas, si son realizadas por alguna servidora o servidor público, alguna persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, la pena aumentará en 1/3. ¿Por qué sanciona más fuerte la Ley General en materia de delitos electorales a estas figuras en específico? Porque nosotros y nosotras estamos inmersos en la materia electoral. Conocemos cuál es el proceso electoral, cuáles son sus etapas, qué son las actividades que se deben de llevar a cabo. Sabemos qué es lo que no se debe llevar a cabo. El hecho de incurrir en este tipo de violencia solamente es para decirnos, ustedes son más responsables que cualquier otro ciudadano de hacer valer la ley electoral. En este sentido, hasta 1/3 se aumenta la sanción a estas figuras mencionadas. Y cuando estas acciones, actividades son cometidas en contra de una mujer que pertenece a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en 1/2. Si bien todas las mujeres estamos en riesgo de sufrir, de padecer violencia política contra la mujer en razón de género, es muy claro, es muy patente y muy evidente, desafortunadamente, que las mujeres de pueblos y comunidades indígenas la padecen en mucha mayor cantidad que el resto de las mujeres. Aquí también hay que señalar que no es privativo de los hombres el incurrir en este delito electoral. Tanto hombres como mujeres estamos en riesgo, dependiendo de las acciones y actividades que realicemos, en cometer violencia política en razón de género. Bien, también hace rato les mencionaba, casi al inicio de la plática, de la prisión preventiva oficiosa por el mal uso de programas sociales. El 12 de abril del año 2019 se reformó el artículo 19 constitucional, esto con la intención de ampliar el catálogo de delitos por los cuales un juez deberá ordenar prisión preventiva de manera oficiosa, entre los que se incluyó el uso de programas sociales con fines electorales. Para el 19 de febrero de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la legislación secundaria del artículo 19 constitucional, dentro de la cual se encontró la adición de un párrafo al artículo 6 de la Ley General en materia de delitos electorales, así como también la adición a los artículos 7 bis y 11 bis de esta misma ley. ¿Qué nos dice el nuevo párrafo del artículo 6? Que la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa. Esto tratándose de los delitos previstos en los siguientes artículos, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales. ¿Qué nos dice el artículo 7 en su fracción séptima, tercer párrafo? Que amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar
a favor de un candidato, partido político o coalición, será un delito electoral que amerite prisión preventiva oficiosa. En el nuevo artículo, en el 7 bis, se señala que utilizar bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejercer cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. El 7 bis se refiere tanto a elecciones como al procedimiento de consulta popular. Y si se llega a cometer alguna de estas acciones señaladas en el nuevo artículo 7 bis, por supuesto que también se ameritará la prisión preventiva oficiosa. Recordamos que este nuevo artículo 7 bis y el 7 se refieren como sujeto activo a cualquier persona, cualquier persona. ¿Qué nos dice el artículo 11 en su segunda fracción? Que condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, entre otros, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición, también ameritará prisión preventiva oficiosa. El segundo artículo nuevo, el 11 bis, señala que durante el proceso electoral, aquí nos hace la temporalidad proceso electoral, no señala que sea en una etapa o en otra, usar o permitir el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición, también ameritará la prisión preventiva oficiosa. Y finalmente en el artículo 20, en su segunda fracción, que señala que el condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, entre otros, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular. Aquí también nos señala consulta popular, no solamente durante elecciones. Se ameritará la prisión preventiva oficiosa. Estos artículos, el 11, todas sus fracciones, el 11 bis y el 20 en sus fracciones, señalan como sujeto activo a las servidoras y servidores públicos. Cuando las autoridades electorales, nuestros compañeros de trabajo, los medios de comunicación, nos señalan que estamos en una jornada histórica, están diciendo la verdad. Es la más grande hasta el momento en nuestro país, también es cierto. Vamos a renovar un total de 21,368 cargos, de los cuales, obviamente, 500 solamente son para diputaciones federales. Aquí tendremos que checar en el estado de Coahuila cuáles son los cargos a renovar a nivel local. ¿Esto con qué intención? Porque tenemos que hacer una diferenciación. Cada estado de la República cuenta con una fiscalía especializada en delitos electorales, o bien, como ya habíamos mencionado, con una oficina en la Fiscalía General del Estado que se dedica a atender delitos electorales. Hay que acudir a esta cuando el delito electoral se ha cometido en elecciones locales. La siguiente información espero que solo sea para información cultural. Espero que no se detecte ninguno de estos casos con ustedes, pero vale más que conozcamos qué hacer en caso de conocer uno de estas situaciones. Cuando haya violencia, agresiones, grupos o individuos armados, por favor, pónganse a resguardo. Llamen al 911 para que una patrulla, para que policía llegue con prontitud y ya después determinan
si a la Fiscalía Local o a la Fiscalía Federal hacen el llamado para denunciar el delito o el posible delito electoral. Primero, ponerse a resguardo, llamar a 911 y después ya identificar si se llamará a hacer la denuncia a la Fiscalía Local o a la Fiscalía Federal. En el estado de Coahuila, afortunadamente, contamos con una Fiscalía Local. El encargado de despacho, porque acaba de salir nuestro fiscal especializado, el encargado es el licenciado Liberto Hernández Ortiz. Tenemos en pantalla los números de teléfono de la Fiscalía Local con clave helada 844-438-7678 y el 844-434-0023. Hay una dirección electrónica y físicamente se encuentran en la carretera Torreón, kilómetro 2,5 con calle Tasajillo, Colonia Agaves, código postal 25113 en Saltillo, Coahuila. Cuando detecten un delito electoral del orden local, tendrá que ser denunciado ante la Fiscalía Local. Cuando detecten un delito del orden federal, pueden estar con nosotros a través de dos medios de contacto: www.fedenet.org.mx. A través de este sistema electrónico, ustedes pueden ingresar contestando una serie de preguntas que se despliegan en diferentes ventanas, la información del posible delito electoral que están ustedes tratando de denunciar. Por favor, les suplico que, cuándo, cómo, dónde, quiénes realizaron la actividad, la descripción, la narración lo más detallada posible que se pueda hacer. Una de las grandes ventajas del FEDENET es que si ustedes cuentan con fotos, videos, audios, archivos, correos electrónicos, pueden adjuntar estas pruebas para que el Ministerio Público pueda determinar la acción que se realizó, si es un delito electoral. Si es un delito electoral del orden federal que nos corresponde a nosotros investigar y comenzar, si la respuesta es sí, comenzar a la brevedad la investigación. Si prefieren que personal de la Fiscalía les atienda físicamente, puede ser a través del teléfono, el 800-833-7233. Aquí operadoras y operadores de la FEDE les atenderán. Si ustedes quieren presentar denuncia, pueden hacerlo dando todos sus datos, o si lo prefieren por alguna situación delicada, hacerlo de manera anónima. Aquí también se les preguntará el qué, cuándo, cómo, dónde, quiénes participaron en la acción, el posible delito electoral. Cuando se terminen las preguntas que realiza nuestro operador u operadora, se les transferirá con un ministerio público especializado, el cual, ya contando con la información que le dieron a nuestra operadora, realizará algunas otras preguntas para poder tener un panorama más amplio de qué fue lo que sucedió, dónde sucedió y quiénes participaron. Y si es delito electoral, de inmediato comenzar con la carpeta correspondiente. Aquí también hay que hacer un paréntesis, y si no se tiene muy claro cuándo es un delito electoral del orden local y cuándo es un delito electoral del orden federal, por favor siéntanse en confianza de llamarnos al FEDETER, presentarnos la situación y ya nosotros les diremos si es de nuestra competencia o si es necesario que los canalicemos a la Fiscalía Local para la atención correspondiente. En ambos casos estamos a su disposición. Si me lo permiten, la presentación como tal ya terminó. Quedo a sus órdenes en sentido de si quieren realizar alguna pregunta, quieren presentar alguna duda, algún comentario, y reitero, si no tuviese desafortunadamente la información para darles respuesta completa y concreta el día de hoy, se las haremos llegar a través de nuestro enlace estatal. Licenciada Aguilar, quedo a sus órdenes si es tan amable. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En un momento regresa la licenciada Itzel, pero sí tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Si me permite, se las leo. Por favor, si eres tan amable. Mira, Lorena Ortiz nos comenta que se puede proporcionar al directorio de funcionarios
entiendo de la FEDE que estarían desplegados. En este sentido, permíteme pedir la autorización y con todo gusto, si no de todos los que están desplegados, sí muy probablemente del que sea el responsable de la entidad. En ese sentido, dame oportunidad y les doy respuesta porque no tengo el directorio. Hoy se desplegaron mis compañeros y los solicito y se los comparto. Okay. También Lorena nos comenta que se pueden compartir algunas cifras de delitos electorales denunciados en procesos pasados. Ahí, Lore, te voy a suplicar un favor. Hay que ingresar a la página de la FEDE. Mes con mes se van subiendo los informes correspondientes y ahí nos señala no solamente qué delitos electorales, cuántas carpetas están abiertas, obviamente cuidando el debido proceso y sin dar información personal, y lo separa por entidad e incluso tengo entendido que también por municipio. Ahí para que tengas el último dato, sí te suplicaría que me hicieras favor de bajar el informe, en este caso de marzo, o si gustas esperar unos días para ya descargar el de abril. Araceli Aguirre nos pregunta, dice, actualmente estamos en campañas electorales y ya salió en noticias con video y en el momento de un partido político que está dando despensas y están acumulando en casa de una lideresa. ¿Por qué no se sanciona este partido? Ahora, pueden ser dos situaciones, Araceli. Una, que no hemos recibido denuncia, o dos, que están haciendo la investigación mis compañeros, si fue en redes sociales o en noticias, tienen que verificar el sentido el origen del video para cotejar que no haya sido alterado, cuándo, en fecha, fue grabado y ver diferentes situaciones técnicas del video. Y en ese sentido, ya después sí te podré informar si está la carpeta abierta o no, sin dar ningún otro dato, obviamente, sin faltar al debido proceso. Pero en ese sentido sí tenemos que checar, porque cuando son videos, las evidencias, las pruebas, sí tenemos que verificar que no hayan sido alterados de manera alguna, ningún recorte, ninguna edición, ningún parche. Pero en ese sentido, Araceli, y si se detecta y se tiene el video, se puede realizar la denuncia, cualquier persona. Okay. Muchas gracias. Lorena Ortiz nuevamente nos comenta, la organización Táctica Ciudadana AC de la ciudad de Puebla está interesada y dando seguimiento al tema de la urna electrónica. Sobre ese tema específico, ¿tiene algún registro de delitos con esa modalidad? Le agradezco sus comentarios al respecto. Muchísimas gracias, Lore. De urna electrónica, hasta donde tengo entendido, no tenemos reportes de delitos electorales. No se ha registrado en la Fiscalía ningún delito que vaya relacionado con las urnas electrónicas. Sí, no lo hay, Lore. No ha sido denunciado. Muchas gracias. Arturo de la Isla nos comenta, ¿se puede compartir la presentación? La felicita por la exposición. Arturo, muchísimas gracias por aguantarme en esta mañana de tanto trabajo. Por supuesto, si me lo permiten, terminando la capacitación, les hago llegar la presentación correspondiente. Si les sirve de algo de respaldo, será un gusto poder aportarles algo en este proceso. Gracias. Fernando Damián Gómez pregunta, si vemos actualizarse un delito electoral, ¿podemos grabar en el momento? ¿Es legal? Siempre y cuando no violentes la secrecía del voto, no la persona a la que estés grabando, también hay que checar qué es lo que te está diciendo, pero si estás tratando de demostrar sin violentar, sin agredir, sí podrías tomar, cuidándote tú también, tomando las debidas precauciones, sí podrías grabar. Tendríamos que ver una situación en específico para decirte cuándo sí, cuándo no. Obviamente una de cuando no puedes grabar es cuando la persona está en la mampara. En ese sentido, no puedes irrumpir tú en la mampara y grabar a la persona ni la boleta. Ese sería un ejemplo, perdóname por lo chabacano del ejemplo, pero ese sería de cuándo no. Si estás grabando, cuidándote y no violentando la secrecía del voto, entonces sí podrías, dependiendo de la situación, grabar para presentarlo como prueba. Araceli Aguirre nos comenta, el video es de un noticiero, incluso entrevistaron a una de las personas. Se le preguntó si necesitaba la despensa y le comentó que la quisieron donar.
¿Que la quisieron qué, perdón? Donar. Donar. Sí. Ok, Araceli. En este sentido, vamos a hacer una cosa. Me dices que apareció en el noticiero. En Noticiero Nacional yo no he visto esta noticia en particular. Tendríamos que verificar si se está haciendo para beneficiar o tratar de desequilibrar la balanza en la elección local. Si fue a gubernatura, si fue a diputación local o a ayuntamientos, a quien se está tratando de beneficiar, entonces podríamos hacer la denuncia en la Fiscalía Estatal para que ellos puedan comenzar o checar con ellos si ya tienen conocimiento de esto. Regresé la diapositiva para que tengas a la mano el correo electrónico y los teléfonos del licenciado Hernández. Arturo de la Isla nos pregunta nuevamente, ¿el tomarse una selfie con la boleta emitida es delito electoral? Un partido político usó como estrategia esta actividad al interior de la casilla la pasada elección local, en octubre pasado. Ay, Arturo, sí, desafortunadamente los atajos están por todos lados. El hecho de que yo me tome una selfie con mi boleta ya con el recuadro marcado, es posición mía. En ningún momento digo que sea posición de la FEDE, es total y completamente mía como ciudadana. Se me hace de mal gusto. Segundo lugar, es la manera en la cual están tratando de forzar a la ciudadanía a romper la secrecía, a obligarles a decirles por quién votaron o por quién no. El hecho de tomarme la selfie no significa en modo alguno delito electoral, pero sí es delito electoral que tiene que ser denunciado cuando alguien me está obligando a tomarme esa selfie para demostrar por quién voté o incluso para demostrar por quién no voté. En ese sentido, sí conocen de situaciones como estas. Hay que ver también, como le mencionaba a Araceli, si es del orden local, llamar a la oficina del licenciado Hernández, o si es del orden federal, diputaciones federales, llamarnos a nosotros a la FED. Si no nos queda claro cuál de las dos elecciones es, federal o local, nos llaman, checamos, averiguamos, canalizamos o comenzamos con la investigación correspondiente. Pero la selfie será considerada como delito electoral solamente cuando alguien me esté obligando a tomar la foto para comprobar por quién voté o dejé de votar. Okay. Omar Alvarado pregunta, ¿qué sucede con los candidatos que tienen denuncias de violencia de género y aún así siguen considerados como candidatos? Un medio de comunicación mostró varios de Morena en ese supuesto. Sí, es cierto, Omar, creo que vi algún comentario en alguna otra capacitación, estaban señalándolo compañeros tuyos, CAES. En este sentido, tenemos que ver inicialmente si es federal, si es local, perdón que haga la insistencia, pero se tiene que hacer la separación forzadamente. Y en este sentido, si es del orden local, tendría que comenzar por el Instituto Electoral Estatal, ver cuál es la situación de las y los candidatos, y ahí ya escala también al INE para determinar qué es lo que se va a hacer, si se va a permitir o no, dependiendo de la situación legal en la que se encuentren estas personas. El hecho de que estén ya como candidatos, como candidatas, podría significar que no está comprobado todavía el delito que se les está imputando, está la presunción de inocencia y quizá a ese sentido se están refiriendo las autoridades al dejarlos participar. Tendríamos que ver casos particulares, sin embargo, sí, también, insisto, se tiene que señalar si es del orden local, si es del orden federal, dirigirse en este caso a la fiscalía correspondiente para solicitar información de personas ya en lo particular y ver en qué situación se encuentran para que la fiscalía local o la FEDE se pueda poner en comunicación ya sea con el OPLE o con el INE y dar continuidad, seguimiento a qué está pasando con estos ciudadanos, ciudadanas. Ahora, cabe acotar que primero forzosamente tiene que empezar a través del OPLE o del INE. Ya después se dará vista, si así lo consideran los institutos correspondientes, a la Fiscalía Local o a la Federal. Pero tiene que empezar con el instituto que organiza. Muchas gracias.
Perla Cecilia comenta, en Coahuila se ha documentado una serie de delitos electorales. En la jornada anterior a diputaciones locales se denunció en varias ocasiones, pero no se actuó. En esta jornada se actuará de manera imparcial, favorecerá al gobierno actual. Perla, no quiero parecer que me estoy lavando las manos. La elección pasada en octubre fue del orden local. Nosotros, me refiero a la FEDE en general, no somos jefes de absolutamente nadie. Sin embargo, sí mantenemos comunicación constante con las diferentes fiscalías locales y las oficinas que atienden delitos electorales. En este sentido, hubo despliegue ministerial por parte de mis compañeros. Sí, ellos también detectaron aquellas acciones que pudieron ser constitutivas de un delito electoral. Si ellos recibieron la denuncia, ellos tendrían que seguir la investigación correspondiente, obviamente informando en todo momento a la Fiscalía local. En este sentido, tendríamos que solicitar informes a la Fiscalía local del estatus de las carpetas correspondientes a octubre de 2018 de la elección local y la información que pueda ser compartida, que la den a conocer, la información que es pública. Hay muchas cosas que no se pueden mencionar por el debido proceso para evitar entorpecer la investigación. Y me gustaría también señalar que los compañeros ministerios públicos que realizan investigación en delitos electorales, a pesar de que estos están considerados como no graves, son delitos, tienen que investigarse todos y cada uno de ellos. Desafortunadamente, muchas veces la información no es tan precisa, las pruebas no son claras o hay alteración en videos, en audios, lo cual está retrasando también el que se pueda ya sancionar a aquellas personas que realmente cometieron un delito electoral. Insisto, habrá que ver casos particulares que nos señalen qué fue lo que sucedió, por qué se está demorando esta investigación o esta resolución de casos, y lo más sensato es solicitar el estatus a la fiscalía local. Esto también puede ser a través de transparencia. Tenemos que dar información. Aquí me disculpo, Perla, no sé específicamente si la fiscalía local suba a algún sitio los informes de igual manera que lo hacemos nosotros. Esa información sí no la tengo, pero se puede preguntar al correo que viene ahorita aquí en la diapositiva que está en pantalla. Ahí también les pueden solicitar, sin violar el debido proceso, que les digan cuántas carpetas se recibieron, cuántas denuncias se recibieron, cuántas están siendo investigadas y cuál es el avance en medida de lo posible que se les pueda informar. Tenemos que trabajar de manera transparente, obviamente para darle mejores resultados a la ciudadanía. Y en este sentido, bueno, transparencia es una herramienta excelente para poder obtener esa información que es pública, que no violenta el debido proceso y que nos pone al tanto de qué es lo que está haciendo la autoridad correspondiente. Muchas gracias. Omar Alvarado, continuando con lo que había comentado hace rato, comenta que fue en caso de diputados federales el tema de los candidatos con denuncias de violencia de género. Y también Araceli Aguirre nos comenta que fue en un noticiario local donde se vio el tema de las despensas y se les preguntó si costaba y dijeron que no, que es donde se donaban estas despensas, que fue la semana pasada. Ok, ahí sí tenemos que ver a quién se la están dando y si están respaldando algún candidato y este candidato si es del orden federal o del orden local. Omar, te comparto que nosotros a enero de 2021 tenemos desafortunadamente un número impresionante, 1,226 carpetas de violencia política contra la mujer en razón de género. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo mis compañeros ministerios públicos? Están determinando si es violencia en razón de género, si es algún otro tipo de violencia y se está haciendo la depuración. Las que sí cumplen con todos los requisitos, es decir, que se vulneraron los derechos político-electorales de una mujer por ser mujer, entonces esas investigaciones obviamente continúan y se tienen que esclarecer. De igual manera, te suplico que si quieres mayor información, nos puedes, a través del FEDENET, nos puedes enviar una solicitud de actualización en el sentido de que te demos información de qué está sucediendo
Si no te di la información completa, también solicitar que se aclare la situación, por favor. Aquí sí me voy a apoyar de mis compañeros o incluso en el FEDETEL, para que si no queda despejada completamente la duda, puedas manifestarla a través del teléfono o del sitio electrónico. Okay. Y Perla Cecilia, el último comentario que tenemos es, ¿quién supervisará el actual de la policía local? Ya que en la jornada electoral la policía se coordina para favorecer el partido en turno, amedrentando a la ciudadanía y apoyando al partido que gobierna Coahuila. Gracias por el comentario, Perla. Mi titular, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, firmó convenio de colaboración. Si no tengo mal el dato, va con 30 entidades y estaba en días de cerrar con las 2 entidades que faltaban. ¿Qué es lo que sucede? En este sentido, se firma ese convenio de colaboración en el cual se solicita el respaldo y el apoyo de diferentes autoridades para poder realizar nuestro trabajo de investigación de delitos electorales. Y en este sentido, se trabaja con las secretarías de seguridad de los diferentes estados, con las procuradurías de los diferentes estados y se capacita a la mayor cantidad de servidores públicos, tanto ministerios públicos como policías, para que estén en posición de denunciar, de recibir, perdón, las denuncias de delitos electorales. Si desafortunadamente yo acudiera con un oficial de policía y le solicitara apoyo para atender un delito electoral y este oficial me negara ese apoyo, se tiene que denunciar al oficial que no está cumpliendo con su deber. Si bien tienen otras actividades, sí, y principalmente durante jornada electoral, tienen la instrucción de dar apoyo electoralmente hablando a la FEDE y obviamente a la Fiscalía Local para poder atender cualquier denuncia de la ciudadanía con este tipo de ilícitos. Si se acude a algún ministerio público, si se acude con un policía y estos no están atendiéndoles, no están apoyándoles, no están recibiendo las denuncias, tendrá que denunciarse al servidor público que está incumpliendo con sus obligaciones. Y podríamos comenzar con la FEDE, con el FEDETEL, de decir, me acerqué al oficial con el apellido, traen ellos su plaquita. Nosotros como servidores públicos, forzosamente cuando nos preguntan nuestro nombre, tenemos que entregarlo. Si alguien se niega, siempre debemos de traer el gafete o algún distintivo con nuestro nombre. Entonces, señalar el nombre del oficial, la hora, el día, el lugar exacto entre qué y qué calles se dio esta situación o en qué dependencia se dio esta situación para poder iniciar un procedimiento, obviamente ya de orden administrativo, contra aquellos servidores, servidoras públicas que no estén cumpliendo con su tarea. Son todas las preguntas y comentarios que tenemos. No sé si tienes algún comentario más o sobre la prueba que nos habías compartido, si quieres que se les aplique. No, ahí sí tienen todo el día para poderla hacer. Muchísimas gracias. Lo único que les suplicamos es que sí las contesten. Es importante para nosotros conocer si estamos realizando bien nuestro trabajo, qué es lo que nos falta, qué les gustaría que se aumentara. Y en este sentido, de nueva cuenta, agradecerles, por favor, a la licenciada Aguilar, a ti que nos estuvieron atendiendo desde muy temprano el día de hoy, a todas y todos por haberse conectado. Éxito en la jornada electoral, atiendan el protocolo de salud, por favor, que toda esta información, esta comunicación que tenemos entre los diferentes actores políticos electorales, entre las diferentes autoridades, sirva para darles mejores resultados a la ciudadanía. Reitero que la Fiscalía está a sus órdenes. Cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, siéntanse en toda la confianza de llamarnos al FEDETEL o de enviar sus preguntas, sus dudas a través del FEDENET. Si me lo permites, ya no tengo más que agregar, solamente agradecerles de nueva cuenta su tiempo, su disposición, sus comentarios. Y terminando la presentación, en unos minutos más, les envío el PowerPoint por si les sirve de algo y puedan reforzar algún punto o incluso revisarlo
encontrar más dudas y comunicarse con nosotros para que se las aclaremos. Muchísimas gracias. Excelente día. Muchísimas gracias, Ana. A nombre del Instituto Nacional Electoral, aquí en la Junta Local Coahuila, te agradecemos mucho la participación de los asistentes, y se les hará llegar ahí un correo con las pruebas para que las contesten durante el transcurso del día. Te agradecemos mucho y pues quedamos al pendiente de la presentación para compartirla con los asistentes. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.